Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. En este episodio de Fábrica de Ideas conoceremos al profesor de matemáticas Germán Ávila de la Institución Educativa de Cisneros, quien al transmitir a sus alumnos el conocimiento sobre los números ha logrado que se interesen por ese gran universo de abstracciones. La vida cotidiana está rodeada de números. Acompáñenos a descubrir el mundo de los números frente a nuestras narices y todo lo que podemos hacer con ellos. La organización de la sociedad, como la conocemos, sería imposible sin la existencia de los números. No hay otra forma tan efectiva para ordenar, medir y clasificar. Sin los números estaríamos perdidos. Los números están involucrados en la vida cotidiana. Direcciones, números de teléfono, distancia, las horas que tiene el día y fechas. Los números son parte de la realidad como la conciben los seres humanos. Importantísimos los números en la vida cotidiana porque de ellos depende prácticamente más de la mitad de nuestra vida. Los números, aparte de que son para cuantificar, ¿cierto? Se necesita para muchas cosas, sobre todo, inclusive los valores son matemáticas. Los números han sido tan importantes, yo creo que desde la evolución, hablemos desde la evolución del hombre, porque anteriormente que ellos no tenían como, digamos, tantos algoritmos, pero tenían alguna figura, algunas señas, que de alguna manera ellos estaban contando, estaban enumerando, estaban proporcionando. En efecto, nuestra habilidad para contar empezó como simples muescas sobre huesos, como el de Lebombo, un hueso de babuino con 29 muescas y una antigüedad de 37.000 años. El paso hacia los símbolos numerales requirió de sociedades más avanzadas que empezaban a necesitar del dinero y la burocratización. Incluso hoy día, un municipio antioqueño como Cisneros requiere de los números para poder manejar sus finanzas. Los números o la parte de numerología implica para todas las entidades, desde el análisis económico, mucha trascendencia, porque los números me pueden a mí definir una situación de liquidez, de iliquidez, igual proyectar cuál sería mi rentabilidad a un futuro. Igual los estados financieros me reflejan a mí cómo se presenta una entidad, llámese entidad pública, entidad privada. Pero el verdadero refinamiento de los sistemas de números fue por medio de la astronomía. La observación del movimiento y los ciclos de los planetas y la luna empezaron a mostrarle al hombre que los números estaban también en el universo y la naturaleza. En la actualidad podemos viajar al espacio gracias a la comprensión que tenemos de los números. Estos aparecieron primero para que los humanos dimensionaran el mundo, pero ahora sirven para cambiar el mundo a nuestro antojo. El poder de los números es enorme. Como dato curioso, nuestro sistema numérico es decimal, porque aprendimos a contar con 10 dedos. De allí la gran importancia de este número. Los números arábigos reemplazaron a los romanos porque eran más útiles. ¿Pero por qué se escriben así y no de otra forma? Es muy sencillo. La forma antigua de escribir el 1 tenía un ángulo, el 2 tenía 2 ángulos y así sucesivamente. El único número que no tenía ángulos era el 0, ya que era un círculo y por eso su valor es nulo. Los números son tan importantes como el alfabeto. Así como el municipio de Cisneros puede ser descrito a través de las palabras, también existe una forma de presentarlo mediante los números. Tiene una población de 9.439 habitantes. Se encuentra a 57 kilómetros de Medellín. Está a 1.224 metros sobre el nivel del mar y el porcentaje de personas que saben leer y escribir es de 89.7%. Porque los números son tan importantes que sin ellos no tendríamos cómo dividir absolutamente nada.
Algo como, por ejemplo, para nosotros en el colegio es muy útil saber las fechas en que se han basado conocimientos. Entonces las fechas se hacen con números y ahí uno se da cuenta cómo se va a llegar allá. Por lo tanto, los números no solo sustentan la matemática, sino muchas otras disciplinas como la historia y el arte. ¿De qué otra manera se podría catalogar la historia de Cisneros si no fuera por la existencia de los números? Bueno, Cisneros tiene 3 lugares en los que se pueden georreferenciar algunos referentes de la cultura del municipio en donde están comprometidos los números. El primero de ellos es el 1. El 1 se llama así precisamente porque su ubicación está a 1 kilómetro de la estación del ferrocarril. El otro lugar es el 2. El 2 tiene un centro educativo rural, ¿sí? Y es un georreferente muy especial, un lugar de bastante recordatoria en Cisneros, por lo que ese espacio sí era demasiado turístico. Era el lugar donde preferían las familias de la época de los años 70 hacia atrás ir a hacer los paseos de olla. Prácticamente toda la identidad cultural de los cisnereños gira en torno a la locomotora 45. Cuando el ferrocarril de Antioquia empezó a traer las locomotoras, ellas todas venían numeradas y los números eran secuenciales en orden ascendente. Esa locomotora, después de que se abrió el túnel de la Quiebra, en el año de 1929, la locomotora que llegó para transportar los pasajeros fue la locomotora 45. A nosotros nos tocó estrenarla, inclusive el primer maquinista fue un cisnereño y con ella cruzó por primera vez el túnel de la Quiebra el 7 de agosto del año de 1929. Pero no solo la historia tiene su matrimonio con los números, también el arte está muy relacionado con las matemáticas. Yo pienso pues que en el arte, o más exactamente en educación artística, las matemáticas es la base fundamental. Nosotros trabajamos trazado de líneas, para eso tenemos que hacer mediciones, trabajamos distribución de espacio, trabajamos volumetría, perspectiva, profundidad. Entonces, pienso pues que lo más importante son las matemáticas en el área de educación artística. Conceptos como la armonía, la proporción, la perspectiva son aspectos matemáticos relacionados con la belleza en el arte. Estos conceptos han cambiado mucho a través de los tiempos y de las culturas, al igual que las matemáticas. Bueno, si nos ponemos a hablar del pasado, el matemático, arquitecto, completo, artista, Leonardo da Vinci, que en él es que se ha basado pues para nosotros trabajar las perspectivas. Y de ahí es que nosotros empezamos a trabajar lo que es punto de fuga y lo que es el cono visual. Lo trabajamos con base en el trabajo que hizo Leonardo da Vinci. Los números también se ven involucrados en la arquitectura. Mediante ellos, las ideas se pueden convertir en planos y maquetas, que luego serán transformadas en monumentos al poder de las matemáticas. Bueno, por ejemplo, nosotros si nos ponemos a mirar o a observar las edificaciones del municipio, si analizamos la iglesia tiene una figura geométrica, la iglesia tiene que ver mucho con, es un triángulo muy alargado, es una figura geométrica totalmente. Es más, tiene cierta simetría, tiene ubicado en todo el centro de la cruz, tiene cierta simetría, entonces guarda una relación directa pues, con la figura geométrica. 402, 8303. Trabajamos teatro, el teatro también es algo muy importante acá en esta institución. Estamos trabajando también dramatizados. Incluso la imagen digital de este dramatizado hecho en Cisneros está compuesto por números, unos y ceros. Pero eso lo veremos más tarde en el programa. No se lo pierda. En el bloque pasado analizamos la importancia de los números,
Pero ¿de qué nos servirían estos símbolos sin un lenguaje que los articule? Aquí es donde entra la matemática y su gran importancia. A mí las matemáticas me gustaron desde el bachillerato. Y digo desde el bachillerato porque en la primaria para mí era como algo lejos de mi alcance. Tenía la idea de que las matemáticas no eran para todo el mundo, que las matemáticas eran para ciertas personas privilegiadas. En la institución educativa de Cisneros se lleva un proceso de humanización de las matemáticas. Los profesores del área se han dedicado a volver atractiva esta área del conocimiento tan importante. En este episodio conoceremos los esfuerzos de Germán Ávila, uno de los educadores en el área de matemáticas en la institución. Las matemáticas me llamaron mucho la atención desde chico, a pesar de que tuve muchas dificultades en ella, porque yo veía que en esos momentos el mundo siempre era manejado con números. Era en ese momento de mis mayores inquietudes como adolescente. El profesor Germán Ávila decidió integrar su clase con la red a través de las nuevas tecnologías. Las clases se hacen muy dinámicas y a los muchachos les gusta y ellos pueden tranquilamente ver, trabajar la clase en la institución o en el aula de clase y seguir trabajando en la casa con los programas que manejan. Nosotros nos llevamos un proceso desde octavo en el cual él, al principio, cuando no contábamos con la plataforma tecnológica ni nada de eso, me explicaba, hacíamos los mayores esfuerzos en medio de una plancha de caucho para invidentes, él me hacía los ejercicios y me explicaba. Siempre me dedicaba el tiempo para que yo le captara las cosas que él impartía a los compañeros. Pues el plan del profesor Germán me ha parecido excelente porque a través de eso nos ha facilitado la entrega de trabajos, ayudándonos a realizar y enviarlos por medio en nuestras casas. Y también para los videos nos ayuda a practicar y a realizar exámenes para que nos faciliten allá en el salón. Por eso el blog de matemáticas lo creé como esa herramienta pedagógica para que las clases en el aula, yo doy mi clase y ellos en el blog, a través de los videos, se baja la misma clase y ellos allá van a estar repasando. Los números en la naturaleza, el número áureo, toda la parte de los fractales que tanto hemos hablado, pero más que todas las matemáticas para que hoy en día nuestros estudiantes vean las aulas de las universidades están vacías en el área de matemáticas porque no hemos hecho que nosotros como adultos y como docentes amen esta profesión tan linda. Un fractal es una figura geométrica demasiado irregular y fragmentada. Esta figura es autosimilar, lo que significa que si nos acercamos vamos a encontrar la misma figura, igual que si nos alejamos de ella. Este concepto matemático se puede ver en la naturaleza. Las hojas de un árbol, algunos vegetales, los ríos y muchas otras facetas de la naturaleza. A los chicos hoy en día ellos quieren cosas más didácticas, que se muevan un poco más y que vean realmente en la realidad para qué sirven los números, para qué sirven las matemáticas. Acá también trabajamos el pensamiento matemático básico, porque muchas veces también era uno de los sentires míos. Muchas veces dábamos tantos temas, tanto algoritmo, pero no damos pensamiento matemático, que es lo que más está en las pruebas censales. Pruebas Saber 11, que hoy se llama Pruebas Saber 11, o pruebas para el ingreso a la universidad. También tenemos la parte de las matemáticas didácticas, que a través de las torres de Hanoi, a través de los cubos de Soma, el dominó, tenemos pentaminos, geoplanos. Esto nos ayuda a que ellos desarrollen el hemisferio izquierdo del cerebro. Con eso tenemos algunas fórmulas matemáticas, el hecho de, por ejemplo, en las torres de Hanoi, 2 a la n-1, ¿cierto? Tenemos aquí una progresión. Entonces, el hecho es de que ellos miren la progresión y miren en cuántas jugadas pueden hacer esto en menos tiempo para que desarrollen ahí en la parte del pensamiento matemático. Las torres de Hanoi se inventaron en 1883 por el matemático francés Édouard Lucas y consiste en pasar de un extremo a otro todos los discos siguiendo una sola norma. Nunca un disco pequeño puede estar debajo de uno grande.
Lo curioso es que su solución es fácil de calcular, pero la dificultad aumenta exponencialmente cada vez que se introduce un nuevo disco. El pensamiento matemático es muy importante. Alguien que lo usa se da cuenta que los juegos de azar son muy difíciles de ganar, ya que las probabilidades de perder siempre son mayores a las de ganar. Sin embargo, quienes juegan solo por el placer esporádico de jugar con la fortuna, contribuyen también con la salud de nuestro departamento. Prestar atención en clase de matemáticas es más importante de lo que se cree. Hoy tuve una experiencia muy bonita en el túnel de la quiebra. Se realizó un planteamiento del problema, teníamos un punto A, un punto B. Entonces el problema era salir de un punto A, un motor rodillo, para salía con una velocidad de 30 kilómetros por hora y el otro motor rodillo salía del punto de la estación Limón Cisneros, punto B. Entonces mirábamos a ver, el kilometraje son distaban de 4 kilómetros las dos estaciones. Entonces era para mirar en qué tiempo se iban a encontrar esos dos motorrodillos en el túnel. Haciendo la conversión, porque teníamos que hacer la regla de 3 para determinar el tiempo, y la parte física, que es espacio por velocidad por tiempo, determinamos que nos daba 4/50 de la operación para un total de tiempo de 0,08, que al convertirlo en una reglita de 3 simple, nos daba el tiempo aproximado en minutos de 4.8. El ejercicio nos dio 5.01, un margen de error muy mínimo. Las matemáticas anteriormente nos las enseñaban de una forma totalmente diferente, aun cuando tuve muy buenos maestros de matemáticas, pero la forma era más algorítmica que llevar las pruebas de campo, que eso es lo que hoy en día debemos de hacer nosotros como docentes. En el siguiente bloque veremos una salida de campo con el profesor Germán Ávila y los proyectos extracurriculares del área de matemática, como la robótica. No se lo pierda después de estos comerciales. El día de hoy el profesor Germán saldrá con sus alumnos a medir el ancho de un río usando triángulos, rectángulos y un metro. El triángulo rectángulo tiene una forma en especial. Entonces, según tenemos los ángulos, con tener dos informaciones podemos sacar las otras. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen una información, yo puedo sacar las otras informaciones y puedo tener la totalidad. Bueno, buenas tardes, chicos. Bueno, hoy la experiencia significativa que vamos a trabajar, o el quehacer pedagógico para el día de hoy, vamos a determinar, estamos hablando del tema de funciones trigonométricas y razones trigonométricas. Vamos a mañana a realizar, o ahora más tarde vamos a realizar un problema de campo, para que ustedes vean en la teoría qué es lo que podemos hacer en la práctica. Listo, entonces dense cuenta que donde se me cortó este punto de ese segmento BC, ¿cuánto es la medida que teníamos de B a C? 5. Entonces ahora que vamos a establecer acá la medida o la diferencia que hay entre esta medida y esta, o entre este punto al punto B. 4.50 metros, ¿lo dividimos en qué? En 0.50, que sería CE. Listo. Y lo multiplicamos todo por CD. ¿Cuánto valdría? 1 metro, que sería el desplazamiento que tuvimos ahí en la orilla. ¿En la medida cuánto me dio? 0.50. Entonces 0.50, entonces en este punto, entonces ¿cuánto sería de este punto a ese punto de allá? 4 metros con 50.
Entonces ya tenemos ese segmento ahí. En este punto tenemos, ustedes ven que de este punto se formó un triángulo, aquí imaginariamente se forma un triángulo y de allá ya se forma otro triángulo, ¿cierto? Que sea la misma. Entonces vamos a hacer la operación. 4.5 dividido 0.5 por 1 nos daría 9 metros, aproximadamente sería el ancho de este río. Nuestros abuelos, pues uno que ha estado conversando con ellos, totalmente analfabetas en lo académico, pero genios en la experiencia, le manejaban pesos de reses, pesos de cerdos, le manejaban cantidades, le manejaban cuentas. Sin embargo, el uso aplicado de las matemáticas es mucho mejor que el simple ojo. Con este conocimiento se pudo construir el ferrocarril de Antioquia y otra gran proeza de la ingeniería, el túnel de la Quiebra. Ya por allá en los años 20, al ingeniero Alejandro López le aprobaron su tesis de graduación, que precisamente pues se llama el paso del túnel de la Quiebra, para que se abriera ese túnel y se pudiera dar paso al tren por ahí. Inicialmente fue considerada como una idea loca, porque en realidad él lo que proponía era que se viniera un frente de trabajo desde Santiago hasta donde se encontrara con otro frente de trabajo que salía desde el Limón. Es inevitable, si usted es antioqueño y tiene deseos de cambiar el mundo, de mejorarlo y comprenderlo, entonces es necesario que estudie las matemáticas, que son el lenguaje del universo. Los números son tan poderosos que incluso con ellos se pueden inventar cosas, como este carro que se mueve con energía solar, que crearon el profesor Germán y sus estudiantes. ¿Y esos son los piñones de qué? De la impresora del colegio. Ahí va hacia adelante. Y si cambiáramos el orden de los cables, iría hacia atrás. Nuestra institución hoy en día está esperando obviamente ese aula taller de robótica que lo necesitamos, más nuestra población tan vulnerable de Cisneros y tanto talento que tenemos acá. Esa misma semana los estudiantes de Cisneros compitieron en el desafío solar. Y aunque no ganaron, aprendieron mucho. La vida, como las matemáticas, es de no rendirse ante un problema. Un buen matemático sabe que un problema es mejor entre más dificultad tenga. El compromiso con Antioquia es la educación, porque es la única forma de mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables como Cisneros y de alejar a los jóvenes de los caminos fáciles. En la complejidad de las matemáticas se pueden encontrar verdaderas recompensas, que solo están disponibles para los que van por el camino difícil. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.